Hola, soy Pedro González Baum. Quería hablaros sobre salud, lo que he descubierto hacia el camino a la sanación y la importancia de tomar suplementos nutricionales naturales, completamente naturales, a la hora de lidiar y contrarrestar un poco el ritmo de vida que se impone en la sociedad a día de hoy. Y bueno, para ello quiero empezar dando las gracias porque estoy tremendamente agradecido a mi amiga Cristina, que fue la que me introdujo y me presentó Inmunocal como suplemento nutricional, potente herramienta de sanación que he podido comprobar desde que empecé a tomarlo en agosto del 2023. He podido comprobar en estos meses el beneficio que tiene hacia la salud. Yo había normalizado un montón bueno, había normalizado mi estado de salud por mi edad y por mi trabajo y he podido comprobar pues, que estaba equivocado en normalizar ese estado de salud. Para ello, bueno, hago extensibles los agradecimientos también a todo el equipo de Immunotech, como empresa que comercializa el suplemento Inmunocal, desde su CEO, Mauricio Domenzain, hacia todo el equipo de investigadores y científicos que hay detrás de la elaboración y la distribución del suplemento nutricional. Gracias a ellos también se está produciendo una expansión a nivel mundial y gracias incluso a todos los consultores que nos estamos uniendo de cara a expandir la conciencia con respecto a la nutrición y a la suplementación, a la necesidad de suplementarse. Para ello, bueno, he preparado una pequeña presentación en la que os voy a hablar desde mi punto de vista de salud y desde mi perspectiva, lo que significa la salud. Quiero, a ver, compartir pantalla. Os voy a compartir la presentación. Vale, ya está. Pues para ello, bueno, lo primero que vamos a ver es quién soy yo, ¿vale? Haré una pequeña presentación de quién soy yo. Después hablaremos de la exposición a sustancias tóxicas, el elevado estrés oxidativo al que estamos sometidos por la sociedad a día de hoy, qué es sentirse saludable y cuáles son las leyes sagradas de la salud para lograr apoyar al cuerpo en esa homeostasis, que es el estado saludable, el estado natural del cuerpo, es esa homeostasis. Y eso pues va a ser lo que va a ocuparnos en el vídeo de hoy, en el primer vídeo, en la primera parte del vídeo, y luego en una segunda parte, otro segundo vídeo, grabaré un poco más detenidamente lo que es Inmunocal como potente herramienta de sanación, la historia, beneficios, su composición y los nutrientes que tiene. Vale, pues sin más, pasamos bueno, paso a describir quién soy yo. Soy Pedro González Baum, tengo 46 años. Empecé a hacer atletismo con 20 años, ¿vale? Este dato pues es importante para luego entender la importancia del glutatión en el cuerpo. Con 20 años pues empecé a hacer atletismo, bueno, prácticamente cuando terminé selectividad y empecé en primero de carrera por las mañanas antes de ir a las clases, pues me dedicaba a entrenar. Inicialmente en un primer año empecé yendo a entrenar a un club en Villalba, en el que entrenaba 3 días por semana, y fue como empecé. Después de ahí me dio un entrenador y me ofrecieron pues hacer unas pruebas para ver si quería entrenar con ellos, dependiendo de cómo lo hiciera. Y en el siguiente año pues ya me ofrecieron entrenar en el Centro de Alto Rendimiento aquí en Madrid, en el INEF. Entonces, bueno, empecé a bajar a entrenar todos los días, 6 días, bueno, no, 6 días a la semana, ¿no? Durante 3 horas, de manera bastante intensa. En el primer año, comentaros que tuve, o sea, en el primer año entrenando 3 días a la semana, pues no hubo ningún problema, pero ya en el primer año de los otros dos que entrené de manera más intensa, empecé a tener una anemia enorme. El médico, bueno, fui al médico, me hicieron unos análisis de sangre y cuando fui a ver los resultados, el médico me miraba y me decía, porque yo le explicaba que cada vez, pues en vez de tener más resistencia, cada vez tenía algo menos de resistencia.
Entonces el médico veía los análisis, me miraba a mí y decía, bueno, si es que no sé ni cómo has podido subir las escaleras y venir hasta aquí, ¿no? De cara que él podía ver que tenía 8,5 de hemoglobina, que estaba pues cerca de mandarme una transfusión de sangre, y 16 de hierro sérico, es decir, pues tenía una anemia enorme, debido pues también a todo el estrés oxidativo y a la intensidad del entrenamiento. Ese fue el segundo año, que ya estaba como a la mitad cuando lo descubrí, entonces pues tampoco pude tener muchas mejoras en las marcas, y ya el tercer año, que es el que aparece aquí, pues pude lograr en el 100 metros lisos 11,35, en el 200 metros lisos 22,53 y en el 400 metros lisos 48,53. Empecé bastante tarde en el atletismo, tenía ciertas capacidades innatas, adquiridas por genética de mis padres, facilidad para la velocidad, y siempre había cambiado de colegio y me había gustado mucho pues la velocidad y el correr rápido, y bueno, pues no lo pude desarrollar durante mi juventud. Nunca tuve la motivación extra o el empujón extra que te da un profesor de educación física a la hora de decirte pues que te federes y que hagas pues atletismo y que te metieras en el atletismo. Entonces pues empecé bastante tarde y bueno, fue una prueba y un primer contacto con el atletismo. Por aquel entonces empezaba a escuchar algo de la suplementación con creatina del Club de Fútbol Valencia, ¿no? Pero yo estuve entrenando con un entrenador que siempre nos decía que lo importante era que descansáramos bien, que durmiéramos bien y que tuviéramos una buena recuperación después de los entrenos, el favorecer esa recuperación mediante el dormir bien y una alimentación pues sana, ¿no? De cara a comer lo más sano posible. Pero nunca hubo una suplementación con ningún tipo de suplementos, ya sea incluso con una vitamina C, ¿no? Tan básico. Con 24 años obtuve la licencia de piloto comercial de aviones, que eso fue en julio del 2001. Ahí pasó las Torres Gemelas en septiembre del 2001. No tuve la ocasión de trabajar como piloto, una serie de circunstancias que se han ido dando, pues los momentos de la economía y luego dificultades para entrar en compañías aéreas aquí en España. Y con 27 años, pues empecé a trabajar de tripulante de cabina de pasajeros. Esto fue en el año 2004. Empecé en el año 2004 con contratos que eran temporales, y había pues una promesa detrás de esos tipos de contratos en el que después de unos años pues nos ofrecerían el contrato a tiempo completo. Pasaron 12 años persiguiendo la zanahoria, no logré conseguir el contrato a tiempo completo. De ahí que en el año 2015, cuando eso se descubrió que era un fraude, pues la compañía aérea, junto con las autoridades, la Inspección de Trabajo de Madrid y todo el Ministerio de Trabajo y Empleo a nivel nacional, pues crearon el ofrecernos a 1.500 personas un contrato a tiempo parcial, indefinido, pero a tiempo parcial, es decir, pasar solo a trabajar 3 meses y además, pues aprovechando para robarnos la antigüedad y bajarnos el sueldo 500 euros. Ese fue mi punto de inflexión. Pasé pues de ser una persona discreta, trabajando y esforzándome, incluso tirando de mi cuerpo en días en los que no me encontraba bien, por mi alto sentido de la obligación a la hora de cumplir una programación. Y eso pues sirvió de revulsivo el que me trataran así para empezar a movilizarme por los derechos laborales. Entonces lideré en el año 2016, con 38 años, la creación de la Asociación de Afectados por la Contratación Eventual Fraudulenta. La semilla de donde nace eso es de lo que os he explicado, ¿vale? De ese año 2015, punto de inflexión, cuando nos pisotean nuestros derechos. Cuando uno pasa a la acción, empieza a ver que la sociedad pues no es como te la han contado, ¿no? Y de cara a que pues la sociedad lo que promueve es que la gente permanezca en una frustración pasiva, es decir, que la gente no pase a la acción, ¿no? Porque pasando a la acción es cuando te das cuenta de que realmente, pues, cuando quieres ejercer tus derechos, pues no existe esa protección de derechos a nivel social.
Y bueno, después de la creación de la Asociación de Afectados por la Contratación Eventual Fraudulenta, ese fue también la semilla para crear después, junto a más compañeros también, la aviación, bueno, el sindicato Aviación Actúa contra el Fraude, Sindicato Independiente, ACEPSI, que a día de hoy soy presidente. Se tienen cerca de 400 afiliados en la empresa Air Europa. Y bueno, esto sucedió en el año 2017. Yo soy una parte del sindicato, pero ahí están mis compañeros que están luchando de manera muy, muy efectiva por los derechos laborales. Y animo a que no solo los afiliados al sindicato permanezcan de manera pasiva, sino que también pasen a la acción y se hagan cargo de su responsabilidad, ¿no? De la responsabilidad que conlleva tener que defender los derechos laborales. No es lo mismo delegar en 10, 15 personas que empujar todos los 400 de cara a lograr los derechos laborales. Este fue un poco, pues, también la semilla que creó en mí el decir, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿No? Pues lo más importante es la salud laboral. Dentro de un sindicato, pues es una parte muy importante la salud laboral. Entonces empecé a poner el foco en la salud laboral y ya en el año 2015, junto con el pasar a la acción, descubrí que había, pues, nosotros en el avión estamos respirando sustancias que son neurotóxicas, es decir, que eliminan y matan los neurotransmisores tan importantes en el sistema neuroinmuno, endo- en el sistema neuroinmunoendocrino, perdón, que es una palabra bastante larga, bastante importante, ¿vale? La importancia que tiene el sistema neuroinmunoendocrino. Podéis hacer una búsqueda en Google y para mí yo considero que es el eje de la salud de los seres humanos y es muy importante los neurotransmisores, ¿no? Porque si no hay una comunicación efectiva entre los neurotransmisores que están mandando la información a las glándulas endocrinas para que segreguen las hormonas necesarias, no se produce esa adaptación al medio, ¿no? Al medio que nosotros en aviación pues estamos expuestos a más de 23 factores de riesgo, desde las radiaciones cósmicas hasta el síndrome aerotóxico, pasando por baja humedad, cambios de presión, ruido constante, estrés, ruptura de ritmos circadianos, etcétera, etcétera. Entonces, en el año 2017 pude colaborar como activista del síndrome aerotóxico en contacto con personas de la Asociación Internacional del Síndrome Aerotóxico. Pude empezar a traducir textos y a intercambiar información y participé en el artículo del periódico El Mundo, que eso también lo podéis buscar en Google. Si ponéis síndrome aerotóxico, periódico El Mundo, os aparecerá un artículo donde viene más resumido y un poco más extenso en lo que consiste el síndrome aerotóxico. Actualmente soy instructor de CRM. CRM es una especie de psicología aeronáutica de cara a trabajo en equipo y también de primeros auxilios en medicina aeronáutica. Vale, nada más. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva en la que yo entiendo que el cuerpo está luchando contra los tóxicos. Tóxicos que tenemos internos y externos. Los tóxicos externos los he dividido en aire, en la comida, en el agua, en la piel y en los medicamentos, ¿vale? Y los internos en el estado emocional, los parásitos, hábitos sociales, deporte y el sol en exceso, ¿vale? El hacer deporte y tomar el sol en exceso, que también es un hábito que no es saludable porque eleva los niveles del estrés oxidativo. Entonces, es tratar el cuerpo un poco de manera holística, ¿no? El cuerpo, pues, es un todo, no solo es el cuerpo físico, también es el cuerpo emocional. Ahí está, pues, todo lo que es la medicina germánica,
del doctor Hammer, muy interesante, muy importante también, cómo él descubrió el lado emocional de las enfermedades, fruto y a raíz del asesinato de su hijo con 19 años. Nosotros nos vamos a centrar en el cuerpo físico, ¿vale? Primero vamos a ver, bueno, pues todo lo que representa el cuidado de nuestro cuerpo, que es donde habita nuestro alma, ¿no? Donde estamos. Somos seres espirituales habitando y viviendo una experiencia física. Entonces nos centramos en el cuerpo físico y en los tóxicos que nos rodean, los externos, el aire. Si somos conscientes, todo esto es para generar conciencia, ¿vale? Generar esa conciencia necesaria porque se está produciendo un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma de creencias establecidas muy rígidas que tenemos de estos años anteriores, de enseñanzas, y que tenemos incluso grabadas pues, en el inconsciente y en el subconsciente, y no solo el individual, sino en el colectivo, grabadas en el inconsciente colectivo y en el subconsciente colectivo. Se está en ese cambio de paradigma, en el cambio de creencias de limitantes y ruptura con creencias limitantes, y creo que es importante pues, ser conscientes de dónde se está produciendo esa guerra contra los tóxicos y de dónde vienen, ¿no? El origen de esos tóxicos. En el aire, pues podemos ver, bueno, el gas radón. Yo vivo en la Sierra de Madrid, soy consciente de que la Sierra de Madrid tenemos el suelo que es granito en composición, tiene grandes cantidades de uranio y el uranio desprende gas radón. El gas radón se va concentrando dentro de las viviendas y si no se ventilan las casas de manera adecuada y dependiendo pues también de la calidad de la construcción, ese gas radón pues, es inoloro, no se detecta por el olor y está generando pues, problemas a la hora de problemas de salud, que podéis buscar también en Google qué tipo de enfermedades, si son cancerígenos, ¿vale? Este tipo de gases, dependiendo también un poco de las concentraciones. Se pueden medir con instrumentos a día de hoy. Hay también campañas de concienciación y de empresas que se dedican a medirlo. Luego el siguiente gas es el formaldehído. El formaldehído lo desprenden los muebles de madera, incluso los muebles de madera que tenemos en casa, pues desprenden este gas. Todos los objetos que tenemos dentro de la casa, tanto los objetos bueno, que compramos y que vamos acumulando, como los sofás, los muebles, el suelo mismo, ¿no? Que todo tiene un coeficiente de degradación. Entonces sueltan compuestos orgánicos volátiles. No sé si habéis podido ver también al trasluz, cuando cambiáis las sábanas de casa, toda la cantidad de polvo que hay y de sustancias que estamos respirando. El gas formaldehído pues también es una fuente bastante importante, de ahí la importancia también de tener las casas pues lo más minimalistas posibles de cara a poder limpiar y a no tener este tipo de gases en el interior, ¿no? Y la importancia de ventilar, que luego veremos también cómo no es casualidad, ¿no? Que en verano pues no existan estos constipados y estas reacciones del cuerpo a expulsar sustancias tóxicas, creando mucosidad y subiendo la temperatura y generando pues esos estados febriles, que se producen pues justamente con la llegada del invierno, ¿no? Que es cuando cerramos las ventanas, cuando hay una peor ventilación de las casas. Para el tema de los gases, encuentro muy interesante, que lo tengo aquí y os la quiero enseñar, ¿vale? Esta planta que se llama Sansevieria, o lengua de suegra o Sansevieria. Lo podéis buscar también en Google, de cara a que es una planta súper interesante porque incluso por la noche desprende oxígeno. Y os aconsejo tener una planta de estas en vuestra habitación, ¿vale? Para poder purificar ese aire dentro de las casas. Es una manera natural, completamente natural, no dañina, de cara a poder purificar el aire dentro de las casas cuando es necesario, sobre todo en invierno, y se tiene mayor dificultad de cara a ventilar
por la calefacción, ¿no? Por la necesidad de calefactar y mantener acondicionada la casa con calor. Luego otras fuentes son las calderas de gas, con mucho cuidado también con el monóxido de carbono, las calderas de pellets también que se pusieron muy de moda, tener calderas de pellets en el interior de las viviendas. Yo pude comprobar también que al pasar un paño sobre la superficie de los muebles y mirar el paño o mirar el papel se quedaba carbonilla negra, ¿vale? Todas esas sustancias que cuando lo haces de manera acumulada sí las ves, pero que cuando estás respirando el aire no te das ni cuenta. Incluso pues los que viven en las ciudades con el tráfico rodado, pues veis también que cómo se acumulan ese tipo de carbonilla procedente de los gases de combustión de los coches. Las chimeneas, importante, mi experiencia personal, son muy agradables. Dormirse la siesta en invierno cuando hace frío fuera, encender la chimenea, cómo se adormece uno. Y quería explicaros también, porque lo he vivido y lo vivo también en el mundo de la aviación, que es en el mundo en el que trabajo, la importancia de la hipoxia, ¿no? De esa reducción de oxígeno que se produce en el cuerpo, de cara a que el cuerpo se adormece. Cuando encendemos una chimenea, lo que está haciendo la combustión necesita oxígeno, entonces pues se está gastando el oxígeno que está en esas habitaciones. Como normalmente encendemos las chimeneas estando pues con todas las ventanas cerradas y con toda la habitación cerrada, para mantener el calor, lo que se produce pues es un mayor consumo de oxígeno que no podemos tener nosotros, y además se producen una serie de gases que se emiten y que también dificultan la respiración mitocondrial, puesto que las mitocondrias, además de alimentos que veremos luego y micronutrientes, necesitan también oxígeno. Bueno, hacer un paréntesis, que os he señalado el avión, ¿vale? Es un cuadro de mi hermana que pintó y que me encanta. Y nada, he querido compartirlo junto con todos los productos de Inmunocal que he tenido la posibilidad, porque está en la República Dominicana, de comprar incluso algunos que no se comercializan aquí en España. Y bueno, eso lo dejamos para una segunda parte. Avanzando más con el tema de las humedades, es importante el moho. El moho debilita la barrera hematoencefálica y daña la barrera hematoencefálica. Muy importante si estamos en una habitación que da pues a un baño y en ese baño pues no está bien impermeabilizado el muro y se generan pues humedades en la pared en nuestros dormitorios, ¿no? Eso pues es muy importante arreglarlo, que no se produzca, y ser consciente que el moho daña la barrera hematoencefálica, que luego también me gustará comentar sobre ella, y que a mí me parece apasionante toda la información que hay sobre la barrera hematoencefálica. Ya que la estamos mencionando, mencionar también que las redes Wi-Fi y todos los campos electromagnéticos que se generan dañan también y debilitan la barrera hematoencefálica, que es la que está protegiendo de las sustancias tóxicas al órgano más importante de nuestro cuerpo, que es el cerebro. De ahí la importancia de mantenerlo lo más fortalecido posible. Vale, el tráfico rodado, como hemos mencionado, vale, esos gases de combustión. Con respecto a la barrera hematoencefálica y esos campos electromagnéticos, pues mencionaros que en aviación estamos dentro de una caja Faraday. Estamos dentro de la caja Faraday, pero todo el avión está lleno de cables, lleno de mazos de cables, porque hoy en día son los aviones fly by wire, ya llevan mucho tiempo siéndolo, y todos esos cables crean y generan campos electromagnéticos, junto con incluso a día de hoy que se ha implementado que los aviones tengan wifi. Entonces, pues vamos a pasar de 8 a, bueno, de 12 horas, ¿no?, en casa, y otras 12 horas en nuestro trabajo. Y si estamos expuestos a esos campos electromagnéticos, pues os podéis imaginar el daño que se produce sobre esa barrera hematoencefálica, que está protegiendo al cerebro de esos tóxicos que, si entran, pues pueden generar inflamación en el cerebro e incluso lesiones, ¿no? Y es bastante significativo pues esa inflamación que se produce en los órganos, tenerla en consideración, que el cerebro pues también se inflama y está en un lugar muy, muy rígido y muy
no se puede expandir, ¿no? Está dentro del cráneo y las lesiones que pueden ocasionar. Ahí me ha llamado mucho la atención la psiquiatría, ¿no? Y en el mundo de la psiquiatría, que no es habitual que los psiquiatras puedan tener imágenes del órgano que van a tratar. Es decir, normalmente se trata como enfermedades mentales, pero no se hacen escáneres ni ningún tipo de encefalogramas y demás, de pruebas, para ver el estado y detectar si hay pues, una inflamación del cerebro o si se ha producido una lesión de una parte determinada del cerebro. Es decir, pues se empieza a tomar y se empiezan a aplicar medicamentos mediante la prueba, ensayo y error. Esto, pues, lo digo de manera general, ¿no? Por supuesto que hay profesionales médicos que están haciendo una labor enorme y muy interesante, incluso dentro de la psiquiatría, pero a modo general, pues es lo que yo he podido también ver y experimentar. Me ha parecido muy interesante pues, el magnesio como suplemento natural fundamental, ¿vale? Que participa en más de 300 funciones dentro de nuestro organismo y que es importantísimo para el sistema nervioso central, importantísimo para mantener el sistema nervioso central protegido. Y luego también todo el rango de vitaminas B. Las vitaminas B me parece también fundamental, una de ellas sobre todo la niacina, que es la niacina es considerada, bueno, se llama también vitamina B3 y que incluso para todos los trastornos psiquiátricos eh, en Rusia la tratan no con medicamentos, sino con niacina. Eh, Gracias a estar en República Dominicana, he podido comprar este multiresveratrol de Immunotech, ¿vale? Y analizándolo, pues me he encontrado la sorpresa que tiene pues casi todo el rango de vitaminas B, como podéis ver ahí. Incluso pues me ha parecido muy interesante el inositol, ¿vale? Que es considerada la vitamina BH y que favorece la creación de neurotransmisores. Neurotransmisores que son tan importantes para esa adaptación al medio y mandar la información a las glándulas endocrinas para generar las hormonas y obtener la respuesta necesaria para lograr ese poder de adaptación que tiene el cuerpo humano. Bueno, me he extendido bastante en este tema, pero saber también que, y por terminar en el tema del aire, también existen metales pesados como el plomo, el mercurio, el cadmio y el arsénico. Importante, cómo se eliminan los metales pesados del cuerpo. Está muy establecido también y muy dentro de la gente con un poco de mayor conciencia, naturópatas y técnicas que son eh, tomando alimentos y nutrientes como puede ser la clorela, el cilantro, la cúrcuma, la zeolita, que son materiales o sustancias quelantes, ¿no? Que lo que van a hacer están cargadas negativamente, entonces atraen el metal pesado y de ahí la importancia también para tener los niveles de glutatión altos para poder eliminarse. Si nos tomamos este tipo de sustancias quelantes que van a atraer los metales pesados, pero nuestro cuerpo tiene disminuida la capacidad bueno, disminuida la cantidad de glutatión, los niveles de glutatión, no tendrá esa capacidad para expulsar del todo ese metal pesado del cuerpo, ¿no? Que se produce pues, a través de los riñones y del hígado. Importante, pues, todo el tema de metales pesados y también muy importante las lesiones que se producen si entran en el cerebro, pues, puesto que se han descubierto que también logran atravesar la barrera hematoencefálica y producir esa inflamación y esos daños en el cerebro. Muy importante también los perfumes, todo lo que nos aplicamos de cara a lo que utilizamos en casa, los perfumes que tienen, qué sustancias tienen dentro de esos perfumes, si nos lo aplicamos a la piel, pues incluso con mayor importancia, pero también pues los productos de limpieza que estamos utilizando y qué gases se desprenden. Todo eso pues es lo que estamos respirando y que daña y debilita la barrera pulmonar, muy importante a la hora de protegernos. Todas estas sustancias, ¿vale? Si atravesan la barrera pulmonar, van a llegar de la manera más rápida
al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo se van a ir acumulando en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es muy inteligente y va a acumularlo en la grasa, en el tejido graso. Todas estas sustancias tóxicas van a ir acumuladas al tejido graso, que luego veremos si trataremos de cara a la importancia de hacer esas dietas, de entrar en cetosis, ¿no? De meter el cuerpo en citosis y de hacer esas dietas cetogénicas de cara a quemar grasa, ¿no? La importancia que tiene el ser consciente de cuándo se hacen. Si tú tienes disminuido los niveles de glutatión y estás haciendo ese tipo de dietas, estás quemando grasas, estás aflorando todas esas sustancias tóxicas al torrente sanguíneo y el cuerpo, si tienes disminuido los niveles de glutatión, no van a poder eliminarlo. Pasamos a la comida, ¿vale? Lo que tienen en el tema de la agricultura, los herbicidas, fertilizantes, pesticidas, todo lo que se comercializa a través de Monsanto, el glifosfato. eh, eh, Monsanto además ha comprado Bayer, todo lo que hay dentro pues, de ese tipo de industria, tanto Monsanto, ¿no? Esa sinergia que se ha montado entre la industria de la alimentación y la industria médica, ¿no? De laboratorios médicos. Importante investigar y ser un poco crítico también y ver qué está sucediendo ahí, ¿no? Herbicidas, fertilizantes y pesticidas que están pues, en la comida que comemos, de ahí la importancia también de que sean orgánicos y de que sepamos un poco mejor de dónde vienen, si vienen pues, de personas y de empresas y que están practicando pues, una agricultura orgánica o pues, empresas que van simplemente a dinero, a objetivos, a primar la economía y a dejar de lado pues, todo el tema de salud. Aquí faltaría pues también poner todo el tema de la modificación genética de los alimentos, ¿no? A día de hoy pues los alimentos están vacíos de nutrientes, no es casualidad, ¿no? Es causa-efecto el que la gente joven a día de hoy, las siguientes generaciones que ya han empezado pues a tomar alimentos que están modificados genéticamente y que además son recolectados antes de su punto de maduración, óptimo de maduración, pues esos alimentos estén vacíos de esos minerales y esas vitaminas, y de ahí la importancia de la suplementación. Bueno, mencionar en toda la comida procesada, ¿vale? Lo que tiene, saborizantes, conservantes y colorantes, todo eso que es añadido a la comida procesada, donde hay grandes cantidades de sal, grandes cantidades de sal que se dedican pues, a conservar la comida y azúcar, el azúcar. Muy interesante saber más sobre saborizantes si os metéis y a investigar el mundo de los saborizantes, cómo nos hacen dependientes y cómo nos generan esa dependencia a ese tipo de sabores, ¿no? Esas adicciones a la hora de intentar pues, fidelizar, ¿no? Al cliente. Es decir, pues tú te compras un tomate frito que pone casero, pero que tiene grandes dosis de grandes cantidades de sal y grandes cantidades de azúcar y qué saborizante se le ha añadido para intentar que ese cliente pues, continúe comprando con ese tomate porque le sabe muy bien, pero hay que estudiar y ver qué tipo de saborizantes están utilizando y qué tipo de conservantes y colorantes, de cara a que también, pues igual, sea muy bonito, pero el daño que está produciendo, sobre todo, pues son pequeñas dosis que se van acumulando. Todo se va acumulando hasta que un día, pues ya el cuerpo lo rechaza. En eso, pues es bastante importante saber ver que hay mucha gente intolerante al gluten y a la lactosa, algo que está haciendo mal a alguien, pues no nos está haciendo bien a nadie. Entonces, pues hay que pararse a pensar que el gluten y la lactosa, que tanta intolerancia está creando en mucha gente, pues no nos viene bien a absolutamente nadie, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de eliminarlo. Con respecto a la sal, pasaremos luego a ver pues, cómo está refinada y procesada y cómo eso pues, es un veneno que tenemos en casa y que hay que eliminar.
Vale, todo eso está dañando la barrera intestinal, está produciendo esa mayor permeabilidad de la barrera intestinal y también, pues de ahí, pues está pasando esos nutrientes, bueno, esos nutrientes que estamos tomando escasos, más todas las sustancias tóxicas, están pasando al torrente sanguíneo y también acumulándose en nuestro cuerpo, en ese tejido graso. E incluso, pues también, dependiendo de la persona, también se pueden acumular en algún órgano, dañándolo. Siguiente, el agua. También todos los tóxicos que tiene el agua, el flúor es uno de ellos, muy importante también para la gente que está en el camino de desarrollo espiritual, la importancia que tiene el flúor, puesto que calcifica la glándula pineal. La glándula pineal en el mundo espiritual y bueno, en el mundo físico tiene mucha importancia de cara a saber pues si hay una intención, además, de calcificar esa glándula para que el ser humano no desarrolle unas ciertas capacidades extrasensoriales que son, pues, muy increíbles, ¿no? A día de hoy en la sociedad. Pero bueno, esto es, pues, un cambio de paradigma de pensamiento a la hora de ver y darse cuenta que hay personas que tienen esas capacidades extrasensoriales y que nosotros podemos también tenerlas. Lo que pasa que lo mismo, pues tenemos la glándula pineal calcificada por ese flúor. En la glándula pineal, a nivel físico, lo que se segrega es el neurotransmisor serotonina. Muy importante, es considerada, este neurotransmisor es considerado el neurotransmisor de la felicidad, ¿vale? Lo podéis buscar en Google y también es muy importante para el equilibrio que se tiene entre el, eh, el equilibrio entre el ciclo vigilia-sueño, la estabilidad de los ritmos circadianos. La importancia que tiene, puesto que la serotonina se segrega en la glándula pineal cuando nos exponemos al sol. Cuando somos expuestos al sol, nuestra glándula pineal segrega la serotonina, también se segrega en los intestinos, ¿vale? Dentro de la barrera hematoencefálica, pues está segregada por la glándula pineal. Pero fuera de la barrera hematoencefálica también se segrega por los intestinos. Cuando nos exponemos al sol, generamos ese neurotransmisor, la serotonina, y cuando nos exponemos a la oscuridad, es decir, sin pantallas de ordenador y sin pantallas de móvil, cuando nos metemos en la habitación a dormir, en ese momento esa serotonina que se ha segregado durante el día se convierte en melatonina. ¿Vale? De ahí la importancia también, o que habréis podido todos experimentar cuando pasáis un largo día de playa, en la que estáis expuestos a la luz solar, cómo ese día pues dormís muy, muy bien, ¿no? Muy profundamente y sin ninguna dificultad. Hay comentar también y añadir que hay un inhibidor de la serotonina, ¿vale? Que es la adrenalina y el cortisol, que son hormonas que se segregan en las glándulas suprarrenales. Luego trataremos también algo más en profundidad de esto. Dentro del agua, pues hay fosfatos, cloro, trialometanos, metales pesados también, plomo, aluminio, mercurio, cadmio, disruptores endocrinos, productos de limpieza con microplásticos y son también una manera muy rápida de entrar en el torrente sanguíneo. Yo os aconsejo tener instalados en casa unos filtros de agua, ¿vale? Además de la suplementación, esto es una guerra contra los tóxicos. Nuestro cuerpo la combate a diario a nivel interno. No somos conscientes, quizás no sabemos de la importancia que tiene el dormir bien, puesto que mientras dormimos nuestro cuerpo está combatiendo contra los tóxicos, está teniendo esa guerra contra los tóxicos, no se utiliza la energía para movernos y para hablar y para responder a otros estímulos, pero nuestro cuerpo es el momento en el que se está desintoxicando. Como un ejemplo, poneros que las personas que fuman normalmente se despiertan a las 3 4 de la mañana tosiendo. Y normalmente es porque los pulmones, cada órgano tiene una hora en el que se desintoxica, ¿no? Los pulmones pues tienen entre las 3 y las 4 de la mañana es el momento en el que los pulmones se están desintoxicando. Eh, para los que queráis, Erin Brockovich, activista en Estados Unidos sobre la calidad del agua, tiene una página en Facebook muy interesante. Probablemente hayáis visto
la película que interpreta a Julia Roberts sobre la vida de Erin Brockovich, activista, como ella fue a un pueblo en Estados Unidos donde trabajaban todos en una industria y esa industria estaba contaminando el agua que todo el pueblo estaba bebiendo y entonces pues se estaba produciendo un incremento de gente que enfermaba gravemente. Y cómo Erin Brockovich llegó allí y empezó a ponerlo de manifiesto, incluso siendo atacada por esos mismos gente que trabajaba en esa industria. Y importante saberlo y saberlo orientar desde esa disonancia cognitiva. Es decir, hay mucha gente que no quiere saber de los problemas, prefiere no saber. Entonces, cuando Erin Brockovich llegó allí, activó esa disonancia cognitiva de la gente en no querer saber cosas desagradables porque además eso iba en contra de sus estilos de vida a la hora de que ellos estaban trabajando en esa industria, ¿no? En esa industria y ganando dinero y pudiéndose desarrollar en la sociedad. Un término, la disonancia cognitiva, que a mí me parece muy, muy importante y sobre todo trabajando en aviación, de cara a ser consciente de los 23 factores de riesgo tan dañinos que están teniendo un efecto multifactorial y además acumulativo. Acumulativo porque estamos trabajando durante más de 30, 35, incluso 40 años desarrollando nuestra actividad. Todo eso se va acumulando en nuestro cuerpo. Y además multifactorial, porque es que no es solo un factor de riesgo, son 23 a la vez. Bueno, pasamos a la piel, la importancia de todo lo que nos ponemos, ¿vale? Los cosméticos, de cara a las cremas también, productos de higiene personal, el champú, gel, las radiaciones cósmicas, y sobre todo en nosotros también, la gente que trabaja en aviación, las radiaciones cósmicas eh, son pues una fuente en que eleva tremendamente el nivel de estrés oxidativo a través de la ducha, ¿vale? Lo he puesto aquí, creo que lo pondré en negrita porque no quiero olvidarme de comentar. Yo tenía disminuida mi capacidad de desintoxicación, probablemente mi glutatión estuviera muy, muy bajo y venía acumulando pues un cansancio bastante significativo y me llama mucho la atención cómo al salir de la ducha yo tenía palidez en la cara, tenía vamos, me notaba pálido, incluso mi madre pues me lo destacaba alguna vez diciendo que tenía mala cara. Y esto me ocurría al salir de la ducha, ¿no? Siempre me llamó bastante la atención. Hay personas que también el agua pues le pica a la piel y le generan reacciones también en la piel. El agua incluso de la ducha, vamos, no estamos hablando de antiguamente las piscinas que tienen cloro, ¿no? Hay grandes cantidades de cloro, sino ya simplemente el agua de la ducha, que es agua potable de la que bebemos, bastante significativo. ¿Qué pasa cuando nos duchamos? Agua caliente abre todavía más los poros de la piel, entonces esa barrera cutánea se hace más permeable y todas estas sustancias tóxicas que hemos mencionado antes, del flúor, fosfatos, cloro, triohalometanos, metales pesados, todos disruptores endocrinos, también tienen una entrada muy directa al torrente sanguíneo y a través del torrente, o sea, entran a través de la piel y acaban en el torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo se distribuyen en el cuerpo eh, y acumulándose en ese tejido graso, incluso en dañando órganos. Importante también, yo recientemente he instalado un filtro también en la ducha de cara a filtrar el agua de la ducha. Hay una empresa española que lo comercializa aquí en Galicia y bueno, es el que quiera tener más información de los filtros que he puesto, tanto del agua que bebemos aquí en casa, que bueno, pues, lo instalé sobre todo porque a una cierta edad, mis padres que ya tienen 78 y 79 años, pues las personas mayores están más expuestas, ¿no? Estas barreras, tanto la pulmonar como la intestinal, como la cutánea, como la hematoencefálica, se debilitan con la edad. Entonces se hacen más permeables. Entonces están más expuestos a estos tóxicos. De ahí la importancia de frenar el origen de esos tóxicos. Para ello, pues un filtro de agua y un filtro también vamos, de agua potable, del agua que bebemos y otro filtro para el tema de las duchas, pues es bastante importante. Yo considero que es bastante importante.
Y pasamos a los medicamentos que callan el síntoma, pero no curan. Todos tienen los mal llamados efectos secundarios. Lo llaman efectos secundarios porque sí, cuando un medicamento se hace imprescindible, pues porque ya se tiene una enfermedad o se va pues, a un estado de salud grave, se hacen imprescindibles, pero hay que ser conscientes que los medicamentos cronifican la enfermedad, matan el síntoma, pero no curan. Entonces, es importante ser consciente de que, bueno, esos efectos secundarios están recogidos en un documento que es el Vademecum, que podéis poner en Google. Si os tomáis el medicamento que sea, podéis poner el nombre del medicamento, Vademecum, y os aparecerá toda la ficha técnica del medicamento. Estos están también incluidos no solo los medicamentos que se toman vía oral, sino otros bueno, que también se administran al acabar el verano, ¿no? En otoño y en invierno. Ahí se administran no por vía oral, sino por otras vías y que, bueno, todos podéis deducir a cuál me refiero, ¿no? Todos aparecen ahí en el Vademecum. Con respecto a los medicamentos, me llama mucho la atención por mi experiencia personal. Estuve durante cerca de 5 años o 4 años viviendo en una casa que yo calentaba mediante la chimenea. Entonces, empecé a experimentar dolores de cabeza y bueno, cuando eran los dolores de cabeza muy intensos, yo me tomaba cuando ya no podía soportar, porque también siempre he sido, ¿no? Antimedicamentos, pero nunca he sido tan consciente como ahora de esos efectos secundarios y que los medicamentos no curan, ¿no? Durante un montón de años, pues he pensado que tenían también un efecto curativo. Eh, y mencionaros que tenía esos intensos dolores de cabeza de manera puntual y me tomaba Nolotil. Bastante significativo este ejemplo que os voy a dar sobre lo que estaba sucediendo en la sociedad con el tema del Nolotil, porque lo que ocurre es que se ha observado un pico de mortalidad de pacientes tratados con Nolotil, pero pacientes muy específicos de origen inglés, es decir, turistas que vienen a España de vacaciones, que van al médico y les han prescrito Nolotil. Observaron que se producía un pico de mortalidad, un incremento de mortalidad y han prohibido prescribir o prohibido o desincentivado a los médicos prescribir el Nolotil solo a los ingleses, ¿no? Y dices, bueno, volvemos a lo mismo de antes con el tema del gluten. Una cosa que es dañina para una serie de personas, ¿no? Aunque sean pues, divididos por nacionalidades, pues por supuesto no está haciendo nada bien a los demás. Entonces, pues era muy significativo que el Nolotil se siga prescribiendo y siga vendiéndose en las farmacias para el resto de la población española, ¿no? Es algo que a mí pues, me parece un despropósito enorme y esperpéntico, ¿no? Algo que debe hacer pensar a la gente. Es un pequeño ejemplo que, bueno, lo tenía cerca, lo tengo como experimentado en mí y que probablemente pues, podáis ver también en otros tipos de medicamentos, ¿no? El paracetamol, recientemente he leído un artículo, el paracetamol lo que hace es cargarse los niveles de glutatión, o sea, descender los niveles de glutatión que uno tiene en el cuerpo. Pues en el segundo vídeo pasaremos a hablar pasaré un poco a informar de lo que hace el glutatión, que es una sustancia desintoxicante que participa en más de 1.500 funciones internas. 1.500 funciones internas, es una burrada. Y que si lo ponéis en el PubMed, ¿no? Si ponéis PubMed en Google y ponéis glutatión en inglés, os aparecen más de 100.000 estudios sobre el glutatión. O sea, eso os da pues una pista, ¿no? De la importancia que tiene el glutatión y bastante significativo que los médicos no hablen del glutatión cuando es la segunda, o sea, es la sustancia que en mayor cantidad hay en el cuerpo después del agua. Es bastante significativo. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, en la que hablamos de los tóxicos internos, la importancia de los estados de ánimo emocional, ¿vale? Hablábamos antes de la importancia de ver el cuerpo de una manera conjunta, holística,
no solo el físico, sino también espiritual, y nuestro estado de ánimo emocional es muy importante. No vivir en ambientes que son, que elevan el estrés, ¿no? Es bastante importante en esos ambientes hostiles, ¿no? Que se generan, ya sea pues en el trabajo, en la familia, y demás. Y cómo se fomentan, ¿no? Cómo se están fomentando a nivel social continuamente. Elevando, vamos, metiéndote en ese en estrés crónico, lo que hace el cuerpo es segregar cortisol y adrenalina, que hemos mencionado antes, que el cortisol y la adrenalina lo que hace es inhibir la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad. Eh, Importante, pues, tratar de meter el cuerpo, ahí tenemos el sistema simpático y parasimpático, ¿vale? Pasar de ese sistema hiperexcitado a el relajarnos y al meterlo, pues, en un estado de calma, y la importancia, pues, de no estar siempre en ese modo lucha o huye, que es muy significativo cómo se está fomentando en el trabajo, y luego incluso pues a través de las noticias que vemos en la televisión, de las leyes restrictivas, de la economía. De ahí la importancia pues de apagar la televisión. Es una arma de control, es de programación, ¿no? La televisión lo que tiene es una programación, y es una programación mental a la hora de mantener a la gente vibrando bajo, y en la frecuencia del miedo, siempre la frecuencia atenazante, que es la frecuencia del miedo. Entonces, pues la importancia de las noticias, de no nutrirnos con noticias drásticas, pues eso, aunque se generen leyes restrictivas, pues intentar minimizar todo ese impacto que tienen nosotros a través de la economía también, como hacen los controles del nivel de pobreza, como cada cierto tiempo, de manera periódica, generan una crisis de manera artificial en la que la gente pues ya tenía una cierta riqueza y hay que arruinarles, y entonces pues vuelves a controlar los niveles de pobreza para que la gente pues tenga que seguir trabajando y otra vez volver a intentar tener riqueza. Y bueno, todos los problemas también de la familia, ¿no? Como núcleo muy importante en el que no debe haber un clima hostil, sino que pues dentro de casa, ya bastante fuera de casa en el trabajo se genera ese clima hostil, pues dentro de casa tendría que ser un clima muy favorable, pero que no siempre se da por también pues en dificultades económicas, enfermedades, hábitos no saludables, etcétera, ¿no? Importante cómo nos condicionan a través del primado negativo, ¿no? Interesantísimo, Enrique, en el canal de YouTube que tiene. eh, es un chico gallego, joven, que está compartiendo una información súper interesante sobre el primado negativo que nos meten a través de las películas, de series de televisión, incluso de anuncios, y interesantísimo todo lo que él sabe y lo que está descubriendo a través del primado negativo, cómo nos programan el subconsciente. Em, Luego también a través de la música, lo importantísimo que es la música, ¿no? De ahí John Lennon con Imagine All the People, cómo era la música de antes y cómo es la música de ahora, ¿no? No es casualidad que la música de antes pues te eleve el espíritu, y la música de hoy pues sea pues todo lo contrario, esté diseñada pues para mantener a la gente en ese miedo y en esa frecuencia de vibrando bajo. Aquí mencionar pues lo que dijo Nikola Tesla, ¿no? Que somos energía, frecuencia y vibración. Energía, frecuencia y vibración. Si queréis saber cómo funciona el mundo y las pistas, ¿no? que puedan haber a la hora de entender mejor el mundo, cómo funciona, pues mirar y poner la lupa en lo que es la energía, en la frecuencia y en la vibración. Nikola Tesla, que como todos sabéis también cómo pasó a la historia de los desconocidos, ¿no? De los grandes desconocidos, porque se fomentó a Edison. Vale, luego importante, los parásitos. Los parásitos internos pueden haber entrado gusanos como Tenia, Anisakis, Leishmania, etcétera, que pueden haber entrado mediante los alimentos, que se pueden haber acumulado en los intestinos, que pueden incluso atravesar la barrera intestinal y luego acumularse y dañar algunos órganos.
Eh, claro, esos parásitos se alimentan en nuestro interior y además generan desechos. Todos esos desechos también generan infecciones y generan enfermedades. Entonces, pues hay un remedio casero de añadir 3 gotas de aceite esencial de orégano a un limón exprimido y tomarlo durante 3 veces al día, ese remedio casero. Hay muchos otros remedios, hay naturópatas y gente súper entendida que está pues compartiendo información súper interesante a través del Google. Podéis buscar gente consciente a través de redes sociales, Telegram. En Telegram se mueve una cantidad de información súper interesante. Hay que dedicarle tiempo, hay que saber también identificar lo que es información de desinformación. Hay mucha también desinformación y es súper importante ver que hay gente que está haciendo cosas tremendamente buenas hacia la humanidad y gente que está haciendo tremendamente cosas malas para cargarse a los seres humanos, ¿no? Hay una guerra contra el ser humano de toda la vida y siempre ha existido, ¿no? Por eso se fomentan esas guerras de manera periódica y además mediante mentiras y engaño, y siempre se ha favorecido esa guerra del bien contra el mal, ¿no? Hay gente y hay que saber identificar también gente que está haciendo cosas maravillosas y que tiene una capacidad pues difícilmente de entender a día de hoy en la sociedad en la que nos han educado. Luego, los hábitos sociales, muy importante a la hora de saber cómo nos relacionamos, de cara a ir a tomar el aperitivo que estamos tomando, pues si una cerveza, cosas que contienen alcohol, todo eso, pues saber que el alcohol mata el espíritu, es una palabra compuesta que viene del árabe y que también pues tiene una connotación de que el alcohol pues va contra el espíritu, mata el espíritu. Y importante, pues todos esos hábitos a través también del tabaco, que es un hábito social, el vapeo a día de hoy, que se ha puesto muy de moda, qué sustancias químicas tienen esos líquidos que se añaden, se calientan y se está respirando, y qué daño está produciendo en la barrera pulmonar y cómo están entrando esos tóxicos dentro de nuestro cuerpo, que en pequeñas dosis, pues quizá nos digan que no pasa nada, que es seguro y que todo está certificado, pero claro, cuando te vas a dar cuenta es cuando el cuerpo ya llena ese vaso, gota tras gota tras gota, llena ese vaso y al final pues aparecen esas enfermedades y esos síntomas que no hemos podido escuchar o que no hemos sido lo suficientemente inteligentes de escuchar cuando éramos más jóvenes y hemos adquirido esos hábitos. Que además, siendo más jóvenes, luego pasaremos a ver cómo tenemos más altos los niveles de glutatión, entonces nuestro cuerpo está lidiando con estos tóxicos pues de manera mucho más efectiva. Pero cuando descienden los niveles de glutatión, ahora ya sí, tenemos y mantenemos esos hábitos sociales que son tóxicos, pero claro, nos afectan muchísimo más porque el nivel de glutatión está muy bajo. De ahí la lucha importante y de mantener una fuerza de voluntad muy fuerte de cara a deshacernos, primero siendo conscientes que nos están dañando y luego mantener esa fuerza de voluntad para ir eliminando esos hábitos sociales que son tóxicos. Por supuesto, las drogas, ¿vale? Lo que dañan al cuerpo, todos sabéis si sois conscientes de ellos. El azúcar, como hemos comentado antes, grandes cantidades de azúcar. El azúcar lo que hace el cuerpo cuando tú le estás dando azúcar constantemente, de manera consciente, porque todos tomamos pasteles, chocolate, helado, todo lo que conlleva grandes cantidades de azúcar. Hemos comentado antes que es la mayor adicción en el mundo, es el azúcar. eh, Ese aporte de azúcar, cómo nos está dañando, puesto que de manera consciente estamos tomando eso, pero de manera inconsciente, pues a lo mejor estamos tomando comida procesada que lleva grandes cantidades de azúcar y que también estamos aportando. Entonces el cuerpo, cuando se le aportan grasas de origen vegetal y de origen animal, y a la vez azúcar, selecciona y dice, bueno, pues voy a por el azúcar, que es lo más venenoso y lo que tengo que sintetizar y eliminar del cuerpo. Y vas acumulando grasas, entonces vas acumulando las grasas como reserva. Se ha demonizado, ¿no?, la grasa como la culpable del engordar y de la culpable de las enfermedades, cuando la culpable real es el azúcar. Si
el cuerpo tiene que lidiar con la sustancia más peligrosa, que es el azúcar, y tiene que acumular la grasa, porque no puede terminar de sintetizar el azúcar, porque continuamente le estás dando grandes aportaciones de azúcar y nunca puede ir a gastar y a sintetizar y a utilizar la grasa que se le aporta. Vale, importante también la cafeína. Ahí hay bastante controversia sobre los amantes del café y sobre lo que hace la cafeína. La cafeína está drenando de minerales el cuerpo, es decir, la importancia de los minerales, que lo veremos luego a la hora de hidratarnos, y que la cafeína pues está drenando esos minerales. Importante no abusar, por supuesto, hay trabajos como bueno, los médicos, enfermeras, en el mundo de la aviación, un montón bueno, los vigilantes de seguridad, un montón de trabajos que trabajan a turnos, que rompen los ritmos circadianos, que tienen que mantenerse despiertos por la noche y que se abusa del tomar café de cara a que te da ese aporte de energía. Ese aporte de energía te está dando porque está subiendo la tensión y está subiendo una serie de reacciones de manera, pues, no natural por adaptación al medio, sino porque el aporte de una sustancia que viene del café, que es natural, pero que se está haciendo pues, en grandes dosis y que eso lo que provoca pues, son reacciones del cuerpo a estar despierto, a tener más energía, más atento y que pues, se está yendo contra natura, ¿no? Se está rompiendo el ciclo de vigilia-sueño yendo contra la ruptura de los ritmos circadianos, tan importante como es escuchar al cuerpo. Esto, en el día de hoy, en la introducción, se me ha olvidado pues, mencionaros que consiste en que vosotros adquiráis una maestría de saber escuchar a vuestro cuerpo, es decir, saber escuchar los síntomas que tenéis de cara a hacer caso a vuestro cuerpo. Es decir, yo tengo un dolor, pues lo que no puedo tomar es un paracetamol. Es decir, bueno, me tomo un paracetamol y salgo corriendo de casa. Eso no soluciona nada, ¿no? Lo que hay que hacer es decir, de dónde me viene el dolor, qué me ha provocado el dolor y voy a evitar lo que me haya provocado el dolor. Si se está tirando del cuerpo a base de decir, bueno, me da igual el origen del dolor y aquí tengo una solución momentánea que es tomarme un paracetamol, pues te acalla el síntoma, pero no te cura y sigues tirando de tu cuerpo, acallando el síntoma y no yendo contra el origen de ese dolor, ¿no? Que es el origen de las enfermedades, que es lo que hay que investigar. Entonces, esto se trata de que adquiráis vosotros una maestría a la hora de escuchar los síntomas que tenéis y de esas disfunciones y pongáis la lupa para identificarlos e ir en contra de ellos y eliminarlos, ¿no? Para no necesitar tomar esos medicamentos. Sedentarismo, importante a la hora de mantenernos activos, ¿vale? De ir a la naturaleza, de hacer deporte, importantísimo la práctica de ese deporte. Deporte y sol en exceso, ¿vale? Que aumentan el estrés oxidativo y producen un envejecimiento acelerado. Lo que hablábamos antes de aviación, estamos expuestos a 23 factores de riesgo, eso está elevando nuestro nivel de estrés oxidativo y eso acelera el envejecimiento. Importante hacer deporte en la naturaleza, ¿vale? Importante porque cuando estás practicando deporte, estás abriendo los pulmones y es importante pues, no estar cerca de una autopista, porque el aire que estás respirando cerca de una autopista para cuando estás practicando deporte o de una ciudad con un tráfico intenso, aunque estés pues, bueno, dentro de un parque, pues se minimiza, ¿no? Dependiendo del tamaño del parque, pero lo ideal pues, es estar en contacto con la naturaleza y practicar ese deporte en, en la naturaleza sin fuera y alejado de esas sustancias tóxicas, porque al respirar se abren mucho más los pulmones, estás respirando con mayor frecuencia y esos tóxicos pues entran con mayor facilidad. El deporte en exceso y sol en exceso aumenta mucho el estrés oxidativo, envejecimiento acelerado. Vale, pues ahí lo que os puedo decir que haciendo y practicando deporte en exceso, que os he contado antes, lo que ocurre y lo que yo he vivido, cuando yo practicaba deporte en exceso, lo que se produce pues es un consumo en exceso de esos nutrientes que si no se aportan, el cuerpo pues tiene una capacidad limitada de reponerlos
Y pese a que cuando yo practicaba deporte, pues tenía 20 años y tenía los niveles de glutatión muy elevados y que probablemente se repusieran esos niveles de glutatión en su justa medida, dependiendo de la alimentación, de la alimentación que lleves, siempre pues van en descenso. Entonces, cuando yo practicaba deporte, pues de manera pues muy resiliente, siempre me ha gustado pues practicar de manera muy intensa el deporte, pues llevar el cuerpo al límite, ¿no? Siempre me ha parecido incluso pues esas proezas de decir, bueno, pues mira, estas marcas de atletismo, que son las marcas de las que me siento muy, o sea, muy honrado, ¿no? Y de haberlas logrado, pero el daño que estás produciendo, ¿no? Porque estás haciendo deporte en exceso. Ahí os puedo comentar también que siendo joven también, con 20 y pico años, no, 19, sí, 20 años, 19 años, yo creo que fue con 19 años cuando hice el Camino de Santiago, ¿no? Y nos hacíamos etapas en bici de 100 kilómetros. Entonces, pues dices, bueno, pues me he hecho el Camino de Santiago en 6 7 días, ¿no? Y ahí queda como machada, ¿no? Entonces, cuando se tiene estos niveles de glutatión altos, pues ese nivel de estrés oxidativo que estás aumentando a través del deporte, pues no es tan problemático. Pero quizá pues esa mentalidad también de decir, bueno, pues es que ahora tengo 46 y quiero volver a sentirme y hacer deporte con la misma intensidad que cuando tenía 20 años, pues eso el cuerpo no acompaña y sobre todo el tema de tener el nivel de glutatión elevado. El sol en exceso, lo mismo. Bueno, se me quedaba una cosa más. Al hacer deporte en exceso, también creo que ya con más años, sí, fue cuando tenía pues cerca de 43 años, una cosa así, pues excursiones en bici, pues a lo mejor incluso de 200 kilómetros, ¿no? O a día de hoy, cómo se ha puesto de moda el hacer triatlones, ¿no? O estas maratones en montaña o incluso pues correr maratones, ¿no? Todo eso lo que está haciendo es generar un estrés oxidativo. El deporte en exceso pues está elevando los niveles de estrés oxidativo y también cómo está fomentado también a través de las redes sociales, ¿no? Parece bastante significativo cómo pues la gente incluso pues comparte esa información, se produce un pequeño pique y demás, y bueno, luego ahí ya entraríamos incluso en que hay gente pues incluso dopándose y utilizando otras sustancias tremendamente dañinas para forzar el cuerpo, lograr esas marcas y incluso no siendo profesionales, ¿no? No dedicándose profesionalmente, sino simplemente por el mero hecho de lograrlo como proeza, ¿no? Y como tenerlo como proeza. Lo mismo, el sol en exceso, pues también aumenta mucho el nivel del estrés oxidativo y también produce un envejecimiento acelerado. Importante, pues saber hacerlo de manera continuada, pues tomar el sol, pero no en las horas en las que más fuerte está, y hacer deporte, pues todos los días con una intensidad, pues adecuada a la edad que tengamos. Se requiere conciencia y fuerza de voluntad, ¿vale? La fuerza de voluntad para cambiar los hábitos es fundamental a la hora de entender que hay que ser constante. Aquí he destacado una serie de personas que fueron muy representativas a la hora de hablar del cuerpo humano, ¿vale? De cómo funciona el cuerpo humano. Claude Bernard nació en 1813, fue un biólogo, médico y fisiólogo francés y creó el concepto de homeostasis, que es el estado saludable del cuerpo, es ese equilibrio que necesitan las células, porque esto se trata de nutrir las células y que las células puedan vivir en un ambiente favorable para su vida y para su reproducción. Eh, Importante lo que aportó con respecto al pH, la temperatura y los nutrientes, eh, ese medio intracelular que necesitan. Estudió la sangre, de qué estaba compuesta la sangre, y luego también el sistema linfático. Y establece, o sea, ese medio intracelular, cómo varía, ¿no? En función de los cambios que se están produciendo, cambios de medio, pero no solo a nivel externo, sino también a nivel interno del ambiente donde vive la célula.
Entonces es ese poder adaptativo que estamos teniendo como seres humanos al medio. Es decir, nosotros nos encontramos pues a lo mejor en un desierto con alta temperatura, con escasez de agua, etcétera, etcétera, cómo tenemos un poder adaptativo y cómo nuestro cuerpo a nivel celular también tiene un poder adaptativo, pero tiene una limitación, ¿no? Siempre hay que mantener ese estado óptimo para que las células vivan y puedan incluso reproducirse y regenerarse. Muy interesante, ¿vale? Todo esto es casi imposible que yo lo pueda sintetizar y resumir en una presentación. Os estoy dando los inputs que yo considero más importantes de cara a que vosotros hagáis vuestras propias investigaciones. Antoine Béchamp, otro biólogo químico francés, también nació en 1816, ¿vale? El anterior en 1813, o sea que prácticamente convivieron en los mismos años. Descubrió las células, que las células no son atacadas por gérmenes externos, es decir, él siempre habló de la importancia del medio, de cara a que mm, él hablaba que son patógenos externos los que están entrando dentro de ese ambiente celular y son los que están causando un daño en la célula. Y a diferencia de Pasteur, ¿no? Que Pasteur pues hablaba que era una guerra contra patógenos como son los virus y las bacterias, ¿no? Y Bechamps pues venía a decir que no son atacadas por los gérmenes externos, por esos virus y bacterias, sino que son atacadas por esos estrés de vida y esas toxinas, ¿no? Que provocan también lo que se llama como apoptosis, esa muerte celular, ¿no? Programada. Apoptosis, muy importante, muy interesante, lo he puesto en negrita. También podéis hacer vuestra búsqueda, esa lucha de Antoine Béchamp contra la teoría de Pasteur, cómo al final se impuso Pasteur, cómo a día de hoy se está pasteurizando la leche, cómo aumentando la temperatura de la leche se está destruyendo ciertos nutrientes que contiene la leche. Uno de los más importantes es la cisteína, de la que hablaremos largo y tendido en el segundo vídeo, que lo que está haciendo pues, el suplemento inmunocal es aportar esa cisteína enlazada, doble molécula de cisteína, puente de sulfuro, puente de cistina, que está aportando para elevar los niveles de glutatión. Muy importante a la hora de entender también cómo está funcionando esa regeneración celular y cómo se está produciendo esa muerte celular programada, lo que es apoptosis. Muy importante lo que aportó Antoine Béchamp y también muy importante lo que aportó René Quinton. René Quinton también fue un biólogo, fisiólogo naturista, nació en el 1867, o sea, fue posterior también, su nacimiento, bueno, a Antoine Béchamp, son años de diferencia. Descubrió las bondades del agua del mar. Encontró que el agua del mar pues, es lo más parecido a la sangre, al plasma sanguíneo y encontró que hay 92 minerales biodisponibles en el agua del mar, no solo minerales, sino también zooplancton y fitoplancton, que son proteínas puras que aportan un beneficio al ser humano. Y bueno, trató, bueno, eso como líquido más parecido al plasma sanguíneo, ¿no? Que podéis leer aquí en la presentación en la diapositiva. Curó a miles de personas con agua de mar y a su funeral fue multitudinario, ¿no? Fueron más gente que a la muerte pues, de reyes y demás. O sea, fue una persona significativa dentro de Francia por toda la labor que hizo. Incluso logró que la Seguridad Social francesa implementara ese agua isotónica de Quinton en los tratamientos a enfermos de multitud de enfermedades. Podéis buscarlo y hacer la búsqueda en Google, os invito a hacerlo. Luego tratar a Linus Pauling, ¿vale? Nació en 1901, ingeniero bioquímico, doble premio Nobel en 1954 y en el 62, y creó la medicina ortomolecular. Importantísima. Tema de micronutrientes, lo que son pues, vitaminas, minerales, antioxidantes, aminoácidos, oligoelementos, enzimas, ácidos grasos esenciales, etcétera. Toda la importancia que tiene también el aportar la vitamina C. Empezó pues, a ver que a pacientes
con enfermedades aportaban vitamina C e incluso pues, fue bastante controvertido a la hora de tratar pacientes con cáncer, a la hora de tratarlos con altas dosis de vitamina C. Y fue el creador de la medicina ortomolecular. Habló de todo esto, de la importancia de los micronutrientes. Luego hablaros de Patricia Conchavein, que tiene, bueno, nació en 1927, actualmente sigue viva, tiene 97 años, creo. Tiene doctorado en inmunología y se especializó en inmunología celular, es decir, pues se dedicó a estudiar toda la vida de la célula y qué necesita la célula para sobrevivir en todo ese ambiente, ¿no? Celular propicio. Y la eliminación de patógenos, la importancia de eliminar los patógenos que dañan a la célula. Ella trabajó en sinergia también con Gustavo Bonus, que nació en 1928, que fue un médico cirujano especialista en nutrición de origen italiano y desarrolló el método para la obtención de la proteína sin desnaturalizar del suero lácteo, que es el origen pues, de Inmunocal a la hora de lograr ese beneficio del aporte de la cisteína, que viene del suero de la leche, bioactivo, muy importante, ¿vale? Hay suplementos nutricionales en el mercado a punta pala, sobre todo para deportistas, que contienen proteína de suero de la leche, pero está desnaturalizada. Y este suplemento es bioactivo. Muy importante eso, que lo investiguéis, la diferencia que hay entre bioactivo y proteína de la leche desnaturalizada. La efectividad a la hora de tener esa biodisponibilidad y de poder lograr incluso hasta un 98% de absorción a la hora de suplementarnos con Inmunocal. Conocemos el funcionamiento interno de nuestro cuerpo. ¿Tienes disminuida la capacidad de desintoxicación? ¿Cuánto? ¿En qué te está afectando o en qué te va a afectar? Vale, importante hacernos estas preguntas. ¿Conocemos el funcionamiento interno de nuestros cuerpos? Pues yo la verdad es que no tenía ni idea, no tenía ningún tipo de formación a la hora de ver que en la enseñanza, pues bueno, damos y pasamos por asignaturas como biología, pero realmente pues yo me declaro un ignorante absoluto cuando salgo del colegio y he hecho selectividad y CO y no me ha quedado claro, por supuesto, nada de cómo funciona internamente nuestro cuerpo. Importante porque es donde habita nuestro alma, donde vamos a hacer esta experiencia física, ¿no? Donde tenemos esta experiencia física, donde nuestro alma tiene nuestra experiencia física y es importantísimo saber cómo mantener nuestro cuerpo y cómo funciona, ¿no? Cómo funciona nuestro cuerpo internamente. De ahí toda la información que os he ido dando, ¿no? Vuestras experiencias personales, ir pensando lo que habéis vivido anteriormente, lo que os va a aportar el Inmunocal. No quería olvidarme también del agradecimiento hacia las personas que habéis confiado en mí de cara a empezar a tomar Inmunocal. Sois unas 20 personas y quería destacar que os estoy tremendamente agradecidos por confirmarme incluso cómo está mejorando vuestra salud y reafirmarme más en mi experiencia personal vivida con Inmunocal, ¿no? Y ver que el suplemento nutricional Inmunocal tiene un beneficio y es una potente herramienta de curación, no solo en mí, ¿no? Porque cada cuerpo es diferente, pero también está funcionando de la misma manera en las personas que han confiado en mí a la hora de tener pues, un testimonio en las que habéis logrado ver pues, que ciertos síntomas van mejorando y cómo estáis saliendo pues, de esa fatiga, de ese cansancio, como todos experimentáis una mayor energía, ¿no? Me río porque muchos dicen, bueno, sí, yo me lo tomo por precaución y por mantenimiento, ¿no? Pero todo el mundo experimenta esa ganancia de energía. Entonces dices, bueno, y ahí hay algo significativo que no estaba funcionando de acuerdo a cómo debería, ¿no? Cuando hay una ganancia de energía, ya dices, algo está pasando, ¿no? Y a nivel interno, claro, no tenemos una lupa, pero
lo que se produce pues, es que es el que tu cuerpo empiece a generar o sea, eleve la capacidad de los niveles de glutatión. El glutatión participa en 1500 funciones y empiece a normalizar un montón de disfunciones que a nivel interno pues están propiciando en esa vida celular adecuada y en ese medio celular en el que la célula pues se nutre, se hidrata y se reproduce e incluso muere y se elimina, ¿no? Mediante esa apoptosis controlada. Importantísimo entenderlo de cara a que exige, bueno, que tiene un beneficio. Agradeceros enormemente a todos los que habéis confiado en mi información inicial y este vídeo, sobre todo, va dirigido a vosotros para daros unas pautas en cómo ir acompañando también la toma de la suplementación mediante el inmunocal con unos cambios de hábitos que podéis ir implementando y que podéis favorecer incluso más el tema de la suplementación, ¿vale? Alejaros de esos hábitos tóxicos, implementar unos hábitos más saludables y hidratar y nutrir la célula adecuadamente como es necesario para lograr ese estado de salud. ¿Tienes disminuida la capacidad de desintoxicación? Pues esto es matemático, ¿no? Dependiendo de los años que tengáis. Aquí hay una tabla. Cuando nacemos, pues tenemos el nivel de glutatión al 100%, al máximo. Y hasta cerca de los 25 años, pues como veis, no desciende significativamente, ¿no? Hasta 25 años, una cosa así. Ya a los 40 es donde hay una primera curva donde desciende muy significativamente, se incrementa la bajada, y a los 60, como podéis ver, pues incluso más, ¿no? Se produce otra bajada. Llegándose a los 65 años, ¿no? 65, 67 años, no lo menciono por casualidad, ¿no? Sino que es la edad de jubilación. Aquí en España se tiene el 25% es el nivel de glutatión. O sea, queda una reserva del 25%, cuando con 20 años pues se tiene el 100. Entonces, ¿tienes disminuida la capacidad de desintoxicación? Pues dependiendo de la edad, ese es el gráfico. ¿Cuánto? Pues también va un poco en función del estilo de vida que llevas. Si tu cuerpo ha podido restaurar esos nutrientes y esos micronutrientes porque vives pues en Galicia, ¿no? O en el norte de España, en Asturias o en el País Vasco o en Aragón, en todos estos sitios estupendos que tenemos en España, en el norte, donde se vive más tranquilamente, si tienes la posibilidad de vivir pues, rodeado de la naturaleza, si tienes la suerte de no trabajar y de poder disfrutar de esos hábitos saludables, pues probablemente tu nivel de glutatión haya descendido menos y hayas podido reponer con esos alimentos que también pues, nos rodean en el norte de España a la hora de tener esos pastos y esa agricultura y de primarse pues, otro tipo de alimentación que, que es más sana y más saludable. eh, Tendrás menos disminuido de los niveles de glutatión. ¿Quién puede llevar esa vida? Pues al día de hoy en esta sociedad, pues prácticamente muy poca gente privilegiada, ¿no? ¿En qué te está afectando el que disminuyan los niveles de glutatión o en qué te va a afectar, ¿no? Porque esto nos va a afectar a todos. Importante, ¿vale? Dentro del mundo de la aviación, ¿qué pasa a los 65 años, ¿no? O incluso a los 60? Y los pilotos se pueden jubilar una vez que han demostrado que han trabajado 30 años, se pueden jubilar con un coeficiente del 0,3, se pueden jubilar antes. Alrededor de los 60-65 años, cuando un piloto se jubila, lo que hace es empezar a tener mucho más tiempo para dedicarse a uno mismo, ¿no? Y empieza a decir, bueno, voy a hacer vida saludable, voy a hacer lo que no he hecho en estos años anteriores. Voy a poder cuidarme y voy a poder hacer deporte y que es saludable y demás. Esa persona, cuando está dedicando ese tiempo que antes dedicaba a trabajar y toda esa energía y tiempo que antes dedicaba para trabajar, lo está dedicando a hacer deporte. ¿Qué está haciendo cuando está haciendo deporte? Haciendo deporte, yendo a la sauna, por ejemplo, se quema grasa. Esa grasa que hemos hablado antes tiene y contiene todos los tóxicos de una vida.
¿no? Entonces, se va a producir ese quemado de grasa y aflorar esos tóxicos al torrente sanguíneo. El aflorar esos tóxicos al torrente sanguíneo cuando se tiene disminuido los niveles de glutatión, es decir, a un 25%, es garantía de que tu cuerpo no los va a poder eliminar y se va a producir enfermedades y daño en los órganos. Eso no solo se produce porque la persona empiece a hacer deporte. Con los 65 años también se disminuye la capacidad de generar músculo y el cuerpo empieza también a tirar de esas reservas que se tienen. Es significativo que la gente mayor pues adelgaza, ¿no? Y se queda muy delgadita y cada vez pues vas adelgazando más. Es muy raro, pues, personas que lleguen a una avanzada edad en las que prevalezca o veas que hay una obesidad, ¿no? Ah, es significativo, pues, que la gente se va, ese efecto que te dicen, te estás quedando chupado, ¿no? Pues, te estás adelgazando y te estás quedando chupado. ¿Por qué? Porque el cuerpo está quemando esas grasas porque tiene menos capacidad, pues, también de absorción de alimentos, etcétera. Entonces, al quemar esas grasas, hemos mencionado que se afloran esos tóxicos y como son tóxicos que están acumulados de toda una vida laboral y luego fuera de la vida laboral también, de nuestra vida personal, dependiendo de la vida que hayamos llevado, si es más saludable o menos saludable, ahí es cuando se afloran todos estos tóxicos, pero ahora sí tenemos los niveles de glutatión muy bajos y el cuerpo no los puede eliminar y se producen las enfermedades. De ahí la importancia de suplementarse con la cisteína, que es un precursor del glutatión, es decir, nuestro cuerpo aportando esa cisteína que contiene el inmunocal, lo que va a favorecer es la generación de ese glutatión de manera endógena. Significativo de cara a ese pico de mortalidad que se produce después de la jubilación en los pilotos. Hay muchos pilotos que son ya conscientes de decir, bueno, es que fulanito, menganito, al poco tiempo de jubilarse ha durado 2 años y se ha muerto. Y ahí la gente es consciente del problema, ¿no? Los pilotos son conscientes, los pilotos y los tripulantes de cabina de pasajeros son conscientes del problema, pero no saben el origen y no saben incluso contrarrestarlo a la hora de elevar los niveles de glutatión para que eso no suceda. Vale, pasamos a lo siguiente, que es estamos saludables, las leyes sagradas de la salud. Aquí he generado esta regla mnemotécnica, lo que es alimento, ¿vale? Lo he puesto así en esta palabra, ¿no? Tan apropiada, alimento, a la hora de tratar estas leyes sagradas de la salud, ser consciente de lo importante que es no violar estas leyes que son sagradas de la salud. Si queremos mantenernos saludables, tenemos que, primero, aire puro. Tenemos que respirar aire puro, la importancia que tiene el oxígeno. El oxígeno está entrando en nuestro cuerpo a través del aparato respiratorio, a través de los pulmones y va a parar a la sangre, la hemoglobina lo transporta y lo lleva hasta las células. En las células, el oxígeno lo necesitan las mitocondrias. Las mitocondrias para realizar la respiración celular, que las mitocondrias son las centrales nucleares, es decir, son las partes de la célula donde se va a generar la energía, la ATP, las partículas de ATP, que es la energía. Importantísimo que ese aire sea puro. En el avión, pues están mezclados hasta 317 sustancias y de gases. Ya no son nanopartículas que están, nanopartículas tóxicas, sino que son gases neurotóxicos. Y encima no es un solo gas que puedas decir, bueno, pues tiene un limitado daño. No, es que es un cóctel de sustancias neurotóxicas y hay hasta 317 sustancias generando este cóctel tóxico de sustancias que respiramos. La luz solar, la importancia que tiene es ponerse al sol de cara a generar esa serotonina que se segrega en la glándula pineal, lo que hemos mencionado antes, luego lo veremos y lo trataremos también, favorecer los ritmos circadianos con la luz solar. Irse a la cama pronto y la calidad del sueño, tener una rutina. Irse a la cama pronto es fundamental. Las horas de sueño que no sean para tener una mayor calidad de sueño,
es importante irse a la cama pronto. Las primeras horas de irse, pues hay diferencia de irse a las 8, a las 9, a las 10 de la noche y no irse a las 12 o 1 de la madrugada. Y luego la importancia de mantener una rutina para no romper ese ese ciclo vigilia-sueño, esos ritmos circadianos. Ahí lo vamos a pasar ya rápido porque ya lo he comentado, la importancia que tiene a la hora de desintoxicar, ¿vale? El dormir. Mientras está durmiendo, la función de desintoxicación, esa guerra contra los tóxicos, la está lidiando nuestro cuerpo a nivel interno, a nivel celular, a nivel de glutatión, poder tenerlo para eliminar esos tóxicos del cuerpo a través del el riñón y los hígados, de los riñones y el hígado. Mantenerse hidratados, la calidad del agua, minerales y la bomba sodio-potasio, importantísimo. Esto lo destacaré en negrita o lo pondré más. La importancia de la bomba sodio-potasio. Eso lo podéis investigar, ponerlo en Google. Es la presa que deja pasar el agua. El agua hidrata la célula, ¿vale? Todo el medio por el que se está nutriendo la célula, deja pasar toda la hidratación y a la vez que se está hidratando, está dejando pasar los nutrientes. Importantísimo el aporte de minerales. Si bebemos agua que está pues, filtrada, por ejemplo, mediante osmosis inversa, lo que se ha cargado son los minerales. Entonces vamos a ver también la importancia de beber, de saber hidratarse durante el día. Esfuerzo haciendo ejercicio diario y deporte. Importantísimo, pues eso, es deporte, generarlo pues a diario de manera constante y tener una rutina. No hacer deporte pues 2 o 3 días de manera esporádica a la semana, sino hacerlo y practicarlo todos los días en pequeña intensidad, pues eso, en vez de dedicarte a hacer 3 horas de deporte, pues todos los días, 1 hora, media hora, empezar por media hora e ir subiendo hasta, pues, por ejemplo, dedicarte 1 hora a ti mismo haciendo deporte diario. También la importancia de hacer deporte son también meter picos de intensidad, es decir, subir la intensidad del cuerpo porque es lo que te va a fortalecer el sistema cardiovascular, el corazón, ¿vale? Esos picos de intensidad dentro del deporte. Es decir, no, por ejemplo, salir a correr y ir siempre pues, a un ritmo constante, sino que meter picos de intensidad, de mucha intensidad, pues a lo mejor durante 30 segundos o durante 1 minuto, descansar, reposar y volver otra vez durante un cierto tiempo y luego volver a meter otro pico. Ese tipo de práctica de deporte favorece enormemente la salud y hacerlo pues durante todos los días, ¿no? El mayor número de días posible. Nutrición eficiente y sanadora, ahí está toda la sabiduría ayurveda, importantísimo, toda la medicina ayurveda, como ahí extensamente podéis buscar en Google todo lo que se sabe mediante la sanación, mediante la alimentación, qué tipo de alimentos tienen propiedades curativas. Hay un montón de medicamentos con propiedades, digo, de nutrientes con con capacidades curativas, ¿no? Y importante los ayunos para entrar en cetosis. Lo que he mencionado antes, a la hora de quemar grasas, es muy importante que esa cetosis, meter el cuerpo en cetosis, quemando esas grasas, se haga cuando los niveles de glutatión están elevados. Es decir, si se está tomando inmunocal y se está elevando los niveles de glutatión, ahora ya sí podéis hacer ese tipo de ayunos para favorecer la quema de grasas. Imprescindible para ello, pues eliminar el azúcar. Es decir, si tú quieres entrar en cetosis, tienes que apartar el azúcar de la nutrición, dejar de aportar y tomar azúcar para que el cuerpo pueda quemar las grasas que están acumuladas de reserva en nuestro cuerpo. Os recomiendo enormemente leer más sobre Ayurveda, ¿vale? Sobre medicina Ayurveda, sobre todas las técnicas milenarias tan interesantes que contiene la Ayurveda. Terminar con los malos hábitos, cafeína, alcohol, tabaco y azúcar, ¿vale? Que hemos hablado extensamente antes, es importantísimo. Fuerza de voluntad es muy necesaria para ir moviéndonos de esos malos hábitos, de ese cambio de paradigma.
de ir saliendo de ese pensamiento limitante en el que no me puedo encontrar mejor, en el que tengo que ir resignándome a estar enfermo, a tener la calidad de vida que llevo porque me siento, mi estado de salud es en el que es y no va a ir a mejor. Todo eso, romper con esos pensamientos limitantes y favorecer ese cambio de paradigma, es decir, tengo que romper con hábitos tóxicos, mucha fuerza de voluntad y constancia es necesario. Vale, importante, la exposición al sol, ¿cómo la hacemos? El sol lo que genera es la absorción de vitamina D. Al exponernos a la luz solar, a esa radiación ultravioleta, nuestro cuerpo lo que está segregando, la piel está segregando colesterol. Entonces, es esa grasilla que se genera en la piel para protegerse del sol y que a la vez esa grasilla contiene colesterol y el colesterol es sintetizado para posteriormente formar la vitamina D. Importante ser conscientes a la hora de cómo tomamos el sol. Bueno, las glándulas pareotidias son las que participan en la homeostasis del calcio y del fósforo, ¿no? De cara a que son las que la homeostasis es la regulación, ¿no? El equilibrio entre el calcio y el fósforo. ¿Qué necesitamos para combatir, por ejemplo, la osteoporosis, ¿no? Necesitamos magnesio y vitamina D, ¿no? Como menciona Ainhoa, la doctora Ainhoa. Em, mm, Ella lo explica y lo menciona muy fácilmente diciendo, bueno, necesitamos el magnesio y la vitamina D son el pegamento del calcio, ¿no? Es decir, necesitamos magnesio y vitamina D para que el calcio se pueda pegar en los huesos. Los huesos están formados por hasta 62 minerales, ¿vale? De ahí vamos a ver la importancia de saber hidratarnos y de aportar minerales a la hora de beber. Y saber y ser conscientes de que el agua que estamos bebiendo, pues probablemente la calidad del agua haya disminuido considerablemente de cara a que tengan esos minerales pues de manera disminuida. Aquí en la Comunidad de Madrid pues está el canal de Isabel II y siempre se ha dicho que el agua y la calidad del agua de Madrid pues es muy alta porque viene de la montaña y de la sierra. Pero claro, todo el mundo sabe pues, lo que ha crecido en las ciudades y la calidad del agua, lo que ha podido decrecer. Todo el mundo se hace una idea. Si no, pues os invito a buscar en internet fotos y vídeos del estado de las tuberías y de fotos de calcificaciones en las tuberías y de qué sustancias aparecen ahí y qué masa marrón se forma de calcificación. Bueno, os invito a investigar un poco más sobre el tema de calidad del agua. Importante que la carencia de vitamina D es muy importante en el cuerpo, ¿vale? O sea, la vitamina D es fundamental y también en sinergia con el magnesio, fundamental. El magnesio participa en más de 300 funciones a nivel interno. ¿Hábitos erróneos a la hora de tomar el sol? Pues normalmente cuando nos exponemos al sol, nos ponemos las gafas de sol. Al salir de casa, estamos diciendo al cuerpo que hace menos, o sea, que está más nublado. Entonces, pues el sol tiene que generar menos sustancias, las glándulas segregan menos hormonas que te van a proteger la piel. Fundamental, pues no ponerse las gafas de sol de cara a exponerse al sol para que no engañemos al cuerpo diciendo que está más nublado. Por supuesto, utilizar el sentido común. O sea, es decir, si vamos a exponernos al sol al mediodía, no mirar al sol directamente con los ojos, porque también se puede causar un daño en los ojos. O, por ejemplo, cuando vamos a esquiar, ese resol, ese resplandor que aparece de la nieve, lo mismo, es muy importante protegernos. Sentido común se requiere, por supuesto, pero evitar al máximo el uso de las gafas de sol porque no son del todo necesarias de cara a que podemos evitar pues, las horas de sol de mayor intensidad y ponernos y exponernos al sol para que nuestro cuerpo genere ese colesterol que luego va a ser sintetizado en vitamina D. ¿Cómo va a ser sintetizado en vitamina D? Pues va a ser
ese colesterol en contacto con el sol se convierte en vitamina D, pero que tarda en absorberse. La piel tarda unas 3 horas en absorber ese colesterol sintetizado en vitamina D. Es muy importante, después de un día de playa, no irse a casa y directamente ducharse, porque lo que está haciendo uno es lavar toda esa grasilla que contiene la vitamina D, y que necesita tu cuerpo tiempo para ser reabsorbida. Entonces, muy importante no ducharse inmediatamente después de haberse expuesto al sol, sino que dejar 3 horas. También muy importante no ducharse antes de ir a ponerse y exponerse al sol, porque lo que estás haciendo pues es lo mismo, lavar esa grasilla que tiene tu cuerpo, esa protección natural que tiene tu cuerpo, y que hace que evite el que tú necesites usar cremas solares. Cuando una persona se pone al sol y se pone al sol de manera gradual, no se quema. Lo que pasa que la sociedad a día de hoy, pues, por ejemplo, los ingleses vienen a España, se tienen que poner morenos en 15 días. Se ponen al sol, no están ni tienen un hábito y claro, por supuesto, pues se queman. El cuerpo necesita un periodo de adaptación y es lento. Entonces, todo lo queremos para allá. La sociedad a día de hoy ha fomentado el que tenemos mucha prisa por todo, y claro, ahí pues nos están colando un montón de hábitos tóxicos que es muy importante ser consciente de ellos. No usar cremas solares con tóxicos. ¿Qué contienen las cremas solares que estamos aplicando en la piel? De cara a esa permeabilidad, a esos tóxicos que van a acabar en el torrente sanguíneo. Importantísimo, ¿vale? Eso en cuanto a la vitamina D, ¿vale? La importancia del magnesio y la vitamina D, que son el pegamento del calcio. Vale, ¿cómo hidratarnos? Importantísimo, ¿vale? La cantidad de agua que bebemos a diario. Ahí en función de nuestro peso, pues 80 kilos, por ejemplo, 2 litros, 2,25 litros. Eh, Importante, pues eso, llegar cerca de los 2 litros. Ahí dependiendo del peso que tengáis, pues podéis ver. Y mediante aportes de vasos de agua o medios vasos de agua, es muy importante también beber fuera de las comidas, mantenerse hidratados fuera de las comidas. Cuando nosotros estamos comiendo, es momento de comer. Los jugos gástricos contienen un ácido que están ayudando a la digestión. Entonces es importante mantener esos jugos gástricos fuertes. Si bebemos agua, estamos diluyendo esos ácidos del jugo gástrico, estamos dificultando la digestión. Es muy importante sentarse a la mesa ya hidratado. Entonces, la cantidad de agua que se aporta es importante, pero hacerlo fuera de las comidas. ¿Cómo lo hacemos? La calidad del agua. Hemos hablado antes. Eh, Ser conscientes de qué contiene el agua, ¿no? La importancia de que sea un agua que esté filtrada de sustancias tóxicas, y luego qué aporte de minerales estamos teniendo. Ese agua tiene todos los minerales que hemos hablado que son los más parecidos al agua marina, ¿no? Al agua que decía René Quintón, ¿no? Al agua de mar. ¿Cuántos minerales están aportando en el agua que estamos bebiendo a la hora de pues, esa distribución, de ese depurado de aguas y que tenemos en las grandes ciudades? ¿Podemos confiar que se está produciendo un aporte de minerales suficiente? Yo considero que hay un aporte muy deficiente de minerales y que hay que suplementar. Es muy importante suplementarlo de una manera sencilla, ¿vale? Sal del Himalaya, ¿vale? Importantísimo. No sal de mesa procesada. La sal de mesa procesada y refinada la obtienen del mar, ¿vale? Sacan el agua del mar, lo exponen a altísimas temperaturas. El agua de mar tiene grandes cantidades de sodio, grandes cantidades de cloro y luego el resto de minerales. Sodio creo que tiene un 50% y el cloro un 30%. Y el resto de minerales pues son en menor cantidad. Cuando no hay un proceso natural de secado de agua de mar al sol durante mucho tiempo de manera tradicional y se está obteniendo agua de mar elevándola a altísimas temperaturas, desaparecen todos los minerales que hay en menor cantidad y lo que prevalece es el sodio y el cloro. Vale. ¿Y qué están haciendo para refinar esa sal que se obtiene? La están añadiendo aluminio y
Dejan una sal muy fina, muy bonita, muy blanquita, ¿vale? Pero tremendamente dañina y es un veneno tremendamente dañino para nuestro cuerpo. Yo os digo encarecidamente que tiréis la sal procesada y lo eliminéis de casa y empecéis a aportar sal del Himalaya o sal celta marina. La sal celta marina el agua de mar contiene hasta 92 minerales. La sal celta marina tiene hasta 85 minerales y la sal del Himalaya tiene hasta 75 minerales. Hay gente que también compra pues, de alguna otra procedencia, ya sea el salar de Uyuni o cualquier otro salar que sea cercano, en el que se mantenga una conciencia de que se hace de manera tradicional, es decir, de secado al sol durante mucho tiempo y que no se eliminan esos minerales. Importante es todo para favorecer la bomba de sodio-potasio, ¿vale? Lo que hablábamos, hay que hidratar la célula. Nosotros bebemos agua para hidratarnos nuestras células. Entonces, ese equilibrio entre el sodio y el potasio. ¿Qué hacen los deportistas para aportar potasio? Habéis podido ver cómo Rafa Nadal, pues, bueno, Rafa Nadal y muchos otros deportistas, pero en este caso los tenistas a la hora de hacer esos descansos pues toman un plátano, que es donde más potasio hay, de cara a favorecer esa hidratación. Están bebiendo, están tomando minerales a través de esos electrolitos, ¿no? Que contienen esas bebidas que aportan ellos. Que tienen y son ricos en minerales. Esto es una manera fácil de aportar minerales. La sal, ¿vale? Yo me he comprado esta sal del Himalaya, tiene un molinillo, lo aplico para poder tenerlo aquí, ¿vale? Y lo que hago pues es coger un poco de sal, ¿vale? Y lo meto en la boca y bebo agua. Importante, los minerales que se están aportando ahí están favoreciendo el que la bomba de sodio-potasio funcione y hidratación celular. A la vez que se está hidratando la célula, está entrando esos nutrientes que vamos a aportar. Esos nutrientes que aportamos a través de la suplementación. Esos aminoácidos, esas vitaminas, esos minerales y esos extractos de sustancias que son naturales y que favorecen nuestra salud. Importante acompañar esta hidratación. Hidratarse entre comidas, ¿vale? Y no en la comida. Y la sal celta marina o sal del Himalaya. Importantísimo implementar esto, ¿vale? Quiero ser, vamos, insisto en que el tema de la hidratación celular es súper importante. Hay un efecto que se contrarresta de esta manera, que es la inflamación a nivel, la inflamación y la retención de líquidos. La retención de líquidos está favorecida porque el agua que bebemos está vacía de minerales. He podido observar ahora que vengo de República Dominicana, estando en un hotel, he podido beber agua que ponía agua purificada. Agua purificada, es decir, agua destilada, sin ningún tipo de minerales. En la propia etiqueta además ponía que tenía cero de todo, ¿no? Cuando me di cuenta que además estaban pues, haciendo mucho deporte y que me estaba hidratando de esa manera, pero no tenía aporte de minerales, enseguida mi cuerpo pide como algo salado, ¿no? Había veces que ponían palomitas, ¿no? Y me apetecían mucho, ¿no? Pero me apetecían, mi cuerpo me lo estaba pidiendo por la sal. Pero claro, ¿cómo están salando esas palomitas? Pues también importante ser consciente de que esa sal de mesa procesada lo que tiene es sodio, tiene cloro y tiene incluso grandes cantidades de aluminio. Entonces, todos en esas cantidades y hay una carencia de otros minerales. Importante, pues hacerlo de esta manera. Salí corriendo, fui a un restaurante, le pedí, por favor, si tenían sal del Himalaya y bueno, no tenían, pero me consiguieron al día siguiente, me dijo que me la conseguirían en un supermercado. Empecé a beber agua con esa técnica. Pizquitas de sal, ¿vale? Nos lo metemos en la boca y pequeños sorbos de agua. A la vez que hidratamos, mineralizamos y a la vez que estamos mineralizando, estamos favoreciendo que esa bomba de sodio-potasio funcione y que esa membrana celular esté propiciando la entrada de nutrientes. ¿Vale?
Importante para combatir el síndrome metabólico también. Os invito a que busquéis síndrome metabólico. Es esa inflamación de bajo grado silenciosa que se está produciendo a nivel celular porque está la célula protegiéndose de esas sustancias tóxicas y de esa mayor toxicidad. Cuando elevamos los niveles de glutatión, esa toxicidad desaparece porque nuestras células son las que de manera endógena están favoreciendo la creación de su propio glutatión. El glutatión de la célula está limpiando de tóxicos de dentro hacia afuera el cuerpo. Entonces empiezas a limpiar el cuerpo de sustancias tóxicas y eso lo que favorece es que la barrera celular ya no tenga que mantenerse cerrada, sino que haya una mayor permeabilidad de cara a entrar esos nutrientes. Mucha de la gente se está gastando enormes cantidades de dinero en comprar comida orgánica y hacerse y dedicarle mucho tiempo y esfuerzo a llevarse su tupper y a comer sano, pero esos nutrientes no están entrando porque el cuerpo está en ese estado de alerta por la mayor toxicidad del medio. Entonces, esa membrana no está dejando pasar los nutrientes. De ahí la importancia de desintoxicar primero y luego ganar poder de absorción. Eso lo trataremos en el segundo vídeo. Vale, esta última, creo que es la última, tratar de poner, pues eso, lo que no debemos hacer, otra vez, no azúcar, no lactosa, no gluten, no sal refinada, sí beber entre comidas. Otro hábito saludable, la fruta antes de comer, no de postre, ¿vale? De cara a que el cuerpo sintetiza y obtiene los minerales y las vitaminas que contiene la fruta de manera mucho más efectiva y procesa sobre todo la fructosa mucho mejor y de manera mucho más, tienen un rendimiento mucho más efectivo haciéndolo antes de comer y no de postre. Importante hábito saludable a implementar. Ejercicio moderado todos los días, mejor que intenso 3 días, lo que hemos visto. Empezar a escuchar las necesidades de tu cuerpo. Se trata de que adquiráis esa maestría a la hora de entender a vuestro cuerpo y las necesidades que se tienen a nivel interno, a nivel celular, ¿vale? Se trata de nutrir las células y se trata de apoyar a nuestro cuerpo en la lucha contra esos tóxicos. Lo podemos hacer a nivel externo, poniendo esas barreras que hemos hablado y mencionado antes, como los filtros de agua, y a nivel interno, nuestro cuerpo pues también luchará y lucha todas las noches en desintoxicarse. Guerra contra las sustancias tóxicas y sí a la reducción y eliminación de medicamentos, ¿vale? Ir paulatinamente, muchas veces es difícil dejar un medicamento de hoy para mañana, hay que hacerlo de manera progresiva, pero os invito a que a la vez que os estáis tomando el Inmunocal, reduzcáis los medicamentos, lo vais a ir viendo que subiendo los niveles de glutatión vais a lograr un estado de salud mejor, vais a ir viendo cómo mejoran los análisis de sangre, cómo lo podéis experimentar en el pelo, en las uñas, en la piel, en el iris, en el color del ojo, lo veis también en el brillo de los ojos, en muchas cosas que si sois un poco observadores vais a ir viendo cómo mejora vuestra salud a la hora de regular los ritmos circadianos, a la hora de ir al baño, un montón de cosas a la hora de tener más energía, etcétera. Como bien me estáis contando, muchos de los que ya estáis tomando Inmunocal. Y por último, bueno, este es mi teléfono de contacto, bueno, mi nombre en Facebook, Pedro González Baum. Ahí también os dejo el contacto en Instagram y en YouTube, ¿vale? Intentaré subir los vídeos en YouTube de momento, no tengo ninguna otra plataforma, pero todos los vídeos que pueda ir grabando los subiré aquí a YouTube. Y bueno, la última es soy consultor de Inmunotech, entonces esa es la dirección y la página web, pero bueno, hace falta un contacto pues más directo. Os animo a que me contactéis vía WhatsApp y hablemos un poco también pues el estado de salud en el que se encuentra cada uno, porque varía mucho. Si la persona pues está delgada, si tiene esa hiperactividad o si ha acumulado grasas y tiene un aumento de peso, si sería pues adecuado entrar en cetosis, o sea, meter el cuerpo en cetosis con esos ayunos, etcétera. Hay un montón de cosas que, pues, en función del estado de salud de cada uno,
pues habría que entrar a valorar y considerar la edad que tiene cada uno y qué tipo de qué disfunciones o incluso enfermedades tienen. Con respecto a las enfermedades, es bastante significativo y los médicos lo llaman remisión espontánea, ¿no? Hay enfermedades que no se explican cómo remiten, ¿no? Han visto como enfermedades que no tienen cura, ¿no? Están clasificadas y etiquetadas por ellos que no tienen cura, como al elevar los niveles de glutatión se produce eh, ese mayor cantidad de glutatión dentro del cuerpo, están favoreciendo la curación de ciertas enfermedades etiquetadas por la medicina oficialista como como que no tienen cura, ¿no? Como que no hay nada que hacer más, ¿no? Y en eso pues lo llaman remisión espontánea. Es tremendamente llamativo que no se dediquen a investigar por qué se ha producido esa remisión espontánea y no se dediquen a favorecer que eso pues sean cosas extraordinarias que no ocurren habitualmente. Bueno, segundo vídeo que grabaré, ¿vale? Os doy una introducción. Será, ¿estás listo, ¿no? Para conocer nuestro próximo destino? Que el próximo destino es la sanación del cuerpo físico, utilizando una herramienta muy potente y poderosa como es el inmunocal, herramienta que tiene el cuerpo para, vamos, que das al cuerpo unos micronutrientes, una serie de vitaminas de minerales y nutrientes que contiene el suplemento inmunocal de cara a favorecer la curación, ¿no? Y esa homeostasis, que es el estado de equilibrio del cuerpo de sentirse saludable. Bueno, espero que os haya gustado, pese a que ha salido un poco largo el vídeo, pero es mucha información condensada, he intentado sintetizar al máximo y el segundo vídeo, pues espero que también sea un poco más corto y espero mejorar también a la hora de ir sintetizando. Bueno, pues muchas gracias y os veo en el siguiente vídeo.